Dicho esto, Zaida Estevez, nuestra experta neuropsicóloga, hoy vamos a hablar del miedo. Sí, me he inspirado en Halloween. ¿Ah, sí? Claro que como esta semana y no se va a poder celebrar como veníamos acostumbrados, digo, pues vamos a hablar del miedo. El miedo es, claro, tiene muy mala prensa, pero si lo piensas bien, el miedo es necesario, ¿no? Sí, el miedo es una emoción principal, una emoción básica, una emoción primitiva, como se llama, y es funcional, es decir, nos ha ayudado como especie a llegar a donde estamos a día de hoy. Es necesario el miedo, sin el miedo moriríamos. O sea, que podemos decir, para empezar, que el miedo es útil. El miedo es funcional, exacto. Funcional. Nos viene bien tener cierto Nos viene miedo. bien tener cierto grado de miedo en algunas situaciones o algunas cosas, como ahora veremos. Ya. ¿Tú tienes miedo? Hombre, claro. ¿Algún miedo? Bueno, todos tenemos miedos, es verdad. Todos tenemos vayamos miedo. mira cómo soy yo, el presentador de la tele no tiene miedo. Alguno, es verdad que si lo piensas bien, miedo a la muerte. Miedo a la muerte miedo al dolor. es de lo más comunes en adultos, junto con el miedo a hablar en público y Anda. junto con el miedo al avión. ¿Ah, sí? El A mí miedo, lo de hablar en público no me el miedo pasa. va evolucionando según la etapa evolutiva también. He preparado un cartelito que ahora lo podemos ampliar un poquito más. Vale. Pero como decías tú en la introducción, el miedo es necesario, ¿sí? Necesitamos esa emoción que además se procesa en uno de los núcleos principales, en uno de los núcleos más antiguos de nuestro cerebro, que es el núcleo amigdalino. Ajá. Y la curiosidad de esta emoción tan incómoda, ¿no?, es que funciona o se activa ante peligros reales o peligros imaginarios. Yeah. No necesitas estar en la situación para sentir miedo. Con Sí. imaginarlo se desencadena la misma situación en el cerebro. Sí. Yo he leído al respecto que es verdad que cuando imaginamos algo, no es que lo estemos viviendo, pero el cerebro es como que le engañamos, se activa en los mismos lugares. Sí, sí. Y la imaginación puede ser tan potente para nuestro cerebro como la realidad. Sí. Y también pasa con el miedo. Se activan los mismos núcleos. Ya decía que el complejo amigdalino es uno de los que está implicado en esta emoción tan compleja, que también luego se traduce en conducta, ¿no? Si a ti te da miedo a algo, tienes una conducta motora de evitación, ¿no? Entonces, bueno, hay más sistemas involucrados, pero el amigdalino sí es uno de los más importantes en esta emoción, ¿vale? Entonces, emoción primaria, peligros reales e imaginarios, para el cerebro más o menos lo mismo, innato y cultural. Sí, esto es muy curioso. O sea, tenemos miedos innatos y también miedos culturales. Tenemos miedos innatos que nos han ayudado a evolucionar como especie y que todavía, aunque no vivamos la mayoría de las personas en la sabana ni en la selva, los tenemos grabados. Como por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez. Arañas y serpientes. Se ha hecho una investigación bastante significativa que bebés de a partir de 18 meses que viven en un núcleo urbano se le presenta imágenes de flores, arañas, serpientes y árboles. Las que prestan más atención a nivel visual son las arañas y serpientes, lo que indica que a nivel genético todavía estamos programados, aun sin conocer lo que es ese objeto, temerle. Ya, es verdad lo de las arañas, ¿eh? Yo que sé, que de pronto te caiga una araña encima y te vuelves loco. Sí. Y dices tú, es una araña, que tiene muy mala prensa, las pobres. Eso pasa también con las cucarachas, que además ni pican ni nada. Sí, las cucarachas sí son más desagradables. Yo tengo la teoría de que como se mueven rápido... No las puedes predecir, claro. No puedes predecir lo que va a hacer y entonces te da susto. Sí. O sea, que esos serían miedos innatos, que llevamos desde que éramos primitivos, sí, ya teníamos miedo a las se ha ido arañas. trasladando, pues ya se dice que genéticamente venimos programados para eso. ¿Y miedos culturales? Pues por ejemplo, miedos culturales podría ser la percepción que se tiene de la muerte. En algunas sociedades se le teme más a la muerte que a otras, por la propia cultura, por la propia forma de concebir ese proceso biológico.